Bueno, es un asunto eminentemente político por las circunstancias electorales y es también muy claro que son dos posturas, porque hay dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Eso no es ninguna novedad. Nosotros estamos en contra del modelo neoliberal o neoporfirista, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra del clasismo, del racismo, de que se haya convertido durante el periodo neoliberal de 1983 al 2018 al gobierno de la República, de la cosa pública, de la res pública, en un comité al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear a México, como nunca en la historia de nuestro país. Por eso luchamos y se logró el cambio, el inicio de una transformación y existe pues una reacción conservadora. ¿De dónde viene la palabra, el término, el concepto reacción o conservador? Empezando por esto último, conservar es el que no quiere que haya cambios, es el que quiere mantener el statu quo, conservar. Y la palabra reacción pues dio origen a lo que en la lucha política de México se le llamó a los grupos conservadores reaccionarios. El presidente Juárez, que buscaba el cambio, la reforma, decía en su momento: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando ya los conservadores están derrotados, acuden al extranjero a traer a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Moralmente, eso es pues un acto de traición. Y por eso decía el presidente Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El pueblo de México no va a apoyar a sus verdugos, a sus opresores. Lo que pasa es que esta historia ya querían los neoliberales también que la olvidáramos. Hablaban del fin de la historia. Llegaron a cambiar los contenidos en los libros de texto. Quitaron el civismo, la ética, la historia, y conceptos como el de soberanía se consideraban obsoletos, anacrónicos. Había que pensar hacia adelante. ¿Y cómo abandonábamos nosotros nuestra historia?
que es fecunda, que es lo que nos va indicando por dónde transitar, porque es la maestra de la historia y la maestra de la vida. Y además la historia de México en particular es una historia llena de enseñanzas, pues es la historia que nos enseña que no debe haber esclavitud, porque el padre de nuestra patria, Miguel Hidalgo, proclamó la abolición de la esclavitud. Es la historia que nos enseña de que no debe haber desigualdad económica, social, porque otro cura rebelde, Morelos, estableció que debía moderarse la indigencia y la opulencia, que debía elevarse el salario del peón, que debía educarse al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que debían constituirse tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa es nuestra historia. Y lo que nos dejó Juárez de enseñanza, la inquebrantable fe en la causa que defendía, que no era, entre otras cosas, más que lograr la segunda independencia de México. Y luego lo que fue nuestra revolución, la primera revolución social en el mundo, con justicia social. La entrega de los campesinos de las tierras, la restitución de las tierras que habían sido acaparadas por hacendados, la jornada de 8 horas de trabajo, las prestaciones sociales, el rescate de los bienes de México que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, el rescate del petróleo, el rescate de las minas, el rescate de los ferrocarriles, de la electricidad. Esa es nuestra historia. Entonces, nosotros defendemos ese proyecto que ya lo habían hecho a un lado y estaban empeñados en desaparecer el Estado social, democrático y de derecho. Lo que querían era que se privatizara todo, así como privatizaron las pensiones, el petróleo, la industria eléctrica, privatizaron los bancos, privatizaron las empresas, privatizaron las minas, privatizaron los ferrocarriles, todo, hasta las cárceles. Entonces, claro, somos distintos y también todas esas privatizaciones acompañadas de una gran corrupción, porque a quienes les dieron esas empresas que eran del pueblo, que eran de la nación, a los allegados, a los potentados, a los allegados a Salinas de Gortari. Él fue el que creó el grupo compacto, la nueva oligarquía. Bueno, inicia este proceso de transformación y empezamos a limpiar de corrupción el gobierno, desde luego lo que nos corresponde, el Ejecutivo. Se avanza mucho en el poder legislativo, pero
la gran corrupción del Poder Judicial permanece. Porque como es un poder independiente y no somos autoritarios, porque no luchamos para establecer una dictadura, sino para hacer valer una auténtica democracia, corresponde a los mismos integrantes del Poder Judicial llevar a cabo la reforma y acabar con la corrupción que prevalece en ese poder. Entonces hay resistencias. ¿Y qué hacen los corruptos que dominaban antes, que se sentían dueños de México? Van y se refugian en el Poder Judicial, que desde antes estaba tomado, porque cuando empezaron a hacer los enjuagues, los arreglos, las componendas, los que aparentemente eran distintos, ¿no?, y terminaron demostrando que son iguales, que se quitaron las máscaras, engañando a mucha gente que eran distintos. Todavía nosotros decíamos, son iguales, ya no puedo repetirlo. Decían, no, y ponían a la gente, porque como controlaban todos los medios de información, ponían a la gente en los pueblos, en los municipios, en los estados a pelear entre partidos que eran iguales, porque a ellos no les interesaba quién podía ser presidente municipal, qué les podía interesar, quién llegaba a ser gobernador. No, lo que les interesaba era el control de la política económica, el reparto del botín. Y en eso se pusieron de acuerdo. Tampoco les interesaba el Poder Judicial, un poder apéndice del Ejecutivo, desde siempre. Porque la Constitución, desde la época de Porfirio Díaz, se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. El poder de los poderes era el Ejecutivo. El presidente tenía un teléfono para darle instrucciones al presidente en turno de la Suprema Corte. Bueno, yo lo padecí. Fox, con el presidente de la Corte de ese entonces, Mariano Azuela, se pusieron de acuerdo para destituirme, para desaforarme. Es que hace falta refrescar un poco la memoria, porque cuando inician el proceso de desafuero en mi contra, yo siendo jefe de gobierno de la ciudad, ¿saben ustedes que todos los ministros de la Corte sacan un desplegado apoyando el desafuero, en una postura abyecta, servil del Poder Judicial? Pero como tenían al Poder Judicial a su servicio, pues lo utilizaron al final para terminar de fusionarse como grupo dominante y les entregaron el Poder Judicial a una de las facciones del bloque conservador,
jueces, magistrados, ministros, porque no les interesaba el Poder Judicial. Nada más, ni a los potentados, a los jefes, a la cúpula les interesaba el Poder Judicial, ni siquiera a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque estaban acostumbrados y siguen estando acostumbrados a servir como empleados de los potentados. Los ministros todavía, algunos, y jueces y magistrados, con honrosas excepciones, porque hay jueces, me consta, y hay magistrados, y hay ministros que hacen la excepción de la regla, pero la mayoría están al servicio de potentados. ¿No se acuerdan de que un ministro que fue presidente de la Corte hasta hace poco guardó en el cajón de su escritorio un expediente? Lo tuvo creo que 9, 10 meses. ¿Para qué pasar el tiempo y una empresa no pagar impuestos? 22, 24 mil millones de pesos. Si no lo denunciamos aquí, no resuelven. Claro que todavía está ese expediente en juzgados, en tribunales, pero cuando menos ya salió del archivo. Espero que ya los tribunales que tienen estos expedientes también los resuelvan, porque ni modo que les lleve tanto tiempo. O están esperando que yo me vaya. Que ya resuelvan sobre este asunto. Entonces, ¿qué pasa en el Poder Judicial? Bueno, pues está echado a perder, muchísima corrupción, y subrayo, hay gente honesta, jueces, magistrados, ministros, pero no esa es la mayoría. Es un problema estructural, porque también no es cosa decir, a ver, 100, 1.500 jueces, hay que quitarlos y hay que poner a otros. A ver. ¿Y dónde se van a conseguir los 1.500 nuevos abogados íntegros? Que tengan auténticamente vocación de justicia, de hacer justicia, incorruptibles. Sí los hay, pero hay que hacer un trabajo cuidadoso, porque el modelo neoliberal abandonó todo lo que se necesita para ser profesional y sobre todo para ser servidor público: el humanismo, la honestidad, la austeridad republicana. Entonces,
Eso tiene que ver con las universidades, con las escuelas de derecho, con los contenidos educativos, con los planes de estudio. Cuando ve uno los requisitos para quien va a ocupar un cargo y se trata de un abogado, dice, tiene que ser abogado, y entonces se le agrega con 10 años mínimo de experiencia. No, ya con 10 años de experiencia. Eso yo cada vez que puedo recomiendo, quiten eso, porque cuando están saliendo de la escuela quieren hacer justicia, están entusiasmados, no están echados a perder, no están maleados, pero ya van obteniendo experiencia. Por eso mi propuesta, que no es lo único que debe de hacerse, pero que sí puede ayudar, es que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ya en una ocasión se hacía de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma el juez, el magistrado, el ministro, pues van a ser representantes del pueblo. Ellos llegaron ahí por el pueblo, no por la decisión del presidente o de los legisladores o de los partidos que se repartieron los cargos. Eso va a ayudar mucho, muchísimo. Entonces es lo que está sucediendo ahora. Hay esta división, es normal que se dé, qué bueno que se están ventilando todas estas cosas, porque pues van a conocerse, a saberse cosas que se llevan a cabo en el Poder Judicial, que antes era como el castillo de la pureza. Además, era el poder de la simulación, porque tienen autonomía e independencia, y para eso un consejo de la judicatura, que es el encargado de cuidar de que haya rectitud, honestidad al interior del Poder Judicial. Pero ese consejo de la judicatura está de adorno. Y hacían lo que querían. Bueno, lo siguen haciendo. Violan la Constitución. Los ministros. Se establece, fíjense si no es una chicanada, está establecido en el artículo 127 de la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente. Y ellos ganan 4 o 5 veces más que el presidente. ¿Y cómo le hacen? Pues un amparo, una interpretación de la ley. Ahora ya le corrigen la plana hasta al Poder Legislativo. Por eso hicieron bien ayer los legisladores
en decir, hay este error, ¿sí?, que no tiene malas intenciones, fue un error, mejor esperemos, porque si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes. No se cuidó el procedimiento en el Poder Legislativo, aunque hayan votado todos los legisladores o la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un ministro, 2 ministros del Supremo Poder Conservador anulan una ley y se ponen por encima del Poder Legislativo, que tiene mucho más representatividad soberana que el Poder Judicial, porque son electos por el pueblo, los diputados y los senadores, lo que no pasa con los integrantes del Poder Judicial. Entonces, sí está interesante lo que está sucediendo y ojalá y haya más debate. Yo estoy ya inscrito en pago por evento. Quiero saber, o sea, quiero conocer todo. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir. El exministro Saldívar ¿reitera su respaldo hacia el exministro, presidente? Sí, claro que sí. Eso es otra cosa. A mí no me parece, además que es un asunto también de abogados, ya ven, no puedo mencionar nombres, pero cuántas denuncias, ¿no? Una tras otra, denuncias sobre esto, denuncias sobre eso. No. Eso es por la temporada, eso no lleva a nada. Estamos hablando de que está tomado el Poder Judicial